Bienvenido a Objetos Misteriosos. En este espacio rescatamos historias olvidadas, objetos rodeados de misterio y secretos que han atravesado siglos o que despiertan extrañeza y una curiosidad imposible de ignorar. Hoy vas a conocer otro capítulo misterioso y sorprendente. Un delicado relicario de plata escondido entre los muros de una antigua casa de piedra, portador de un amor que desafió el tiempo y las fronteras de la guerra. Prepárate, la historia comienza ahora. Era una mañana fría de noviembre cuando Ana Vidal, restauradora de profesión, comenzó a trabajar en aquella casa de piedra en las afueras de Teruel. La estructura, construida a finales del siglo XIX, había sobrevivido a la Guerra Civil Española con cicatrices visibles en sus muros. La propiedad pertenecía ahora a la familia Méndez, quienes habían decidido restaurarla para convertirla en una pequeña posada rural que mantuviera la esencia histórica del lugar. Durante el segundo día de trabajo, mientras Ana examinaba una sección dañada de la pared norte del dormitorio principal, notó una irregularidad en la disposición de las piedras. A diferencia del resto de la estructura, había una pequeña sección que parecía haber sido reconstruida con prisa, con un mortero distinto, más oscuro y quebradizo. La curiosidad la llevó a golpear suavemente con su martillo, produciendo un sonido hueco que confirmaba sus sospechas. «Hay algo aquí», murmuró para sí misma mientras apartaba con cuidado el deteriorado mortero. Tras varios minutos de trabajo meticuloso, Ana logró extraer una piedra floja, revelando un pequeño hueco en la pared. Dentro, envuelto en un trozo de tela descolorida por el tiempo, encontró una pequeña caja de madera tallada a mano. El objeto, no más grande que la palma de su mano, mostraba señales de haber sido fabricado con dedicación. La madera, a pesar de haber estado oculta durante décadas, mantenía un brillo especial, como si guardara en sus fibras el calor de las manos que la trabajaron. Ana contuvo la respiración mientras abría cuidadosamente la caja. En su interior, protegido por un lecho de terciopelo azul desvanecido, descansaba un relicario de plata labrada con intrincados diseños florales. La pieza era exquisita, un medallón ovalado con bisagras y un fino grabado en la superficie. Ana lo tomó entre sus dedos, sintiendo el peso de la historia que debía contener. Al abrir el relicario, encontró dos compartimentos. En uno, había un mechón de cabello rubio, atado con un hilo casi invisible. En el otro, una fotografía en 1900, miniatura, sorprendentemente bien conservada, de una joven mujer de expresión serena y mirada profunda. Y doblada con precisión milimétrica, una pequeña nota escrita con tinta que había resistido el paso del tiempo. «Para mi amada Isabel, volveré por ti, Eduardo, 1938. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sostenía entre sus manos no solo un objeto de valor histórico, sino un fragmento de vida, una promesa interrumpida, un amor suspendido en el tiempo. ¿Quiénes eran Eduardo e Isabel? ¿Qué circunstancias habían obligado a Eduardo a esconder aquel precioso regalo en vez de entregarlo directamente a su amada? La guerra civil había separado innumerables familias, había destrozado millones de vidas y sueños. Este relicario era un testigo silencioso de aquella devastación, pero también de la esperanza y el amor que habían sobrevivido en los corazones de quienes la vivieron. La restauradora examinó cuidadosamente el exterior del relicario. En la parte posterior, casi imperceptibles, encontró unas iniciales grabadas, EMS, junto a una fecha, 14/02/1938. San Valentín.
un regalo de amor en medio del caos y la destrucción de la guerra. Ana decidió no compartir inmediatamente su hallazgo con los propietarios de la casa. Aquel objeto le había hablado directamente a ella, como si la hubiera elegido para contar su historia. Antes de entregarlo, necesitaba saber más. Necesitaba descubrir quiénes eran Eduardo e Isabel, y por qué aquel relicario nunca llegó a manos de su destinataria. Esa noche, después de terminar su jornada, Ana llevó el relicario a su pequeño apartamento en el centro de Teruel. Lo colocó sobre su mesa de trabajo, bajo la luz directa de su lámpara de estudio, y lo contempló durante horas. En el silencio de la noche, casi podía escuchar los susurros del pasado, las voces de aquellos amantes separados por la guerra. «¿Qué te pasó, Eduardo?», murmuró mientras pasaba sus dedos por la superficie de plata. «¿Por qué nunca regresaste por ella?». La restauradora sabía que muchos hombres nunca volvieron de aquella guerra fratricida. Miles de cuerpos quedaron sin identificar, familias enteras desaparecieron sin dejar rastro, y muchas historias de amor quedaron inconclusas, suspendidas en un limbo de incertidumbre y esperanza. Ana tomó una decisión: investigaría hasta encontrar respuestas. Si Isabel aún vivía o si quedaban descendientes de ella o de Eduardo, el relicario debía volver a sus legítimos dueños. Era una cuestión de justicia histórica, de cerrar un ciclo, de permitir que aquella promesa de amor, interrumpida por la violencia de la guerra, pudiera finalmente cumplirse, aunque fuera décadas después. Con este propósito en mente, Ana comenzó a trazar un plan. Mañana mismo contactaría con el Archivo Histórico Municipal, buscaría registros civiles de la época, hablaría con historiadores locales especializados en la guerra civil. El relicario había esperado casi 80 años en la oscuridad de aquel muro. Ahora era el momento de que saliera a la luz y revelara todos sus secretos. Mientras el sueño la vencía, Ana mantuvo el relicario cerca de su cama como un talismán, como una promesa de que algunas historias, por más que el tiempo intente borrarlas, merecen ser contadas. Y aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, soñó con rostros desconocidos, con manos entrelazadas que se separaban en medio de explosiones lejanas, con cartas nunca enviadas y con promesas que atravesaban décadas para cumplirse. Los archivos históricos de Teruel guardaban entre sus polvorientos estantes las cicatrices documentadas de la guerra. Ana pasó días enteros sumergida en registros, actas municipales y periódicos amarillentos de la época. Cada documento era una pieza del rompecabezas que intentaba armar. Fue en el registro civil donde encontró la primera pista concreta. Eduardo Martínez Sánchez, nacido en 1910 en un pueblo cercano a Teruel, hijo de un artesano platero. Las iniciales coincidían con las grabadas en el relicario, EMS. A partir de ahí, la historia comenzó a tomar forma. Eduardo había aprendido el oficio de su padre desde niño. Sus manos, primero torpes y después prodigiosas, dominaron el arte de trabajar la plata, creando piezas que combinaban la tradición artesanal aragonesa con un estilo propio, reconocible por sus motivos florales entrelazados con líneas geométricas perfectas. En 1934, Eduardo conoció a Isabel Vega Domínguez, hija de un comerciante local, durante las fiestas patronales del pueblo. Según los testimonios que Ana encontró en cartas familiares archivadas y en entrevistas a ancianos del lugar, el flechazo entre ellos fue inmediato. Isabel, con apenas 20 años, era conocida por su belleza serena y su carácter determinado.
A diferencia de muchas jóvenes de su época, había recibido una educación privilegiada y soñaba con convertirse en maestra. La relación floreció rápidamente y en 1936 la pareja se comprometió, con planes de casarse la primavera siguiente. Pero la historia, con su implacable marcha, tenía otros planes para ellos. El 18 de julio de 1936, el estallido de la Guerra Civil Española partió el país en dos. Teruel, inicialmente en manos republicanas, se convirtió en escenario de una de las batallas más cruentas del conflicto. La familia de Isabel, fiel a la República, permaneció en la ciudad. Eduardo, por presión de su padre, que simpatizaba con los nacionales, se vio obligado a alistarse en el bando sublevado. Ana descubrió, en una carta fechada en octubre de 1937, que Eduardo había estado trabajando en un relicario para Isabel meses antes de que estallara la guerra. Había seleccionado personalmente la plata más fina, había diseñado los motivos que adornarían la pieza, inspirándose en las flores silvestres que Isabel solía recoger durante sus paseos. Lo había concebido como un regalo de compromiso, un símbolo de su amor eterno. Cuando la guerra los separó, Eduardo llevó consigo el relicario inacabado. En los breves periodos de descanso entre combates, continuó trabajando en él. Sus compañeros de trinchera lo recordaban siempre con un pequeño martillo y buril, perfeccionando cada detalle de aquella pieza de plata, como si en ella depositara toda la esperanza de un futuro junto a Isabel. En diciembre de 1937, las tropas republicanas lanzaron una ofensiva para recuperar Teruel. La batalla fue especialmente dura, con temperaturas que descendieron hasta los 20 grados bajo cero. Miles de soldados murieron, muchos de ellos víctimas del frío más que de las balas enemigas. Eduardo, destinado a un batallón que defendía los accesos occidentales a la ciudad, supo por informantes locales que la familia de Isabel seguía en su casa, cerca de la catedral. Contraviniendo órdenes directas, una noche de febrero de 1938, aprovechando un breve alto el fuego para recoger a los heridos, Eduardo se infiltró en la ciudad con el relicario terminado. Lo que encontró le destrozó el alma. La casa de Isabel había sido alcanzada por varios obuses. Las paredes ennegrecidas y los escombros le hablaron del horror antes que nadie. Una vecina, que lo reconoció a pesar de su uniforme enemigo, le confirmó lo que más temía. La familia Vega había huido semanas atrás, tras el primer bombardeo. Nadie sabía su paradero exacto, aunque se rumoreaba que habían partido hacia Valencia, siguiendo la ruta de muchos refugiados republicanos. Eduardo, con el corazón destrozado pero aún aferrado a la esperanza, decidió esconder el relicario en la casa que había compartido tantos momentos felices con Isabel. Eligió una pared del dormitorio principal, abrió un hueco entre las piedras y depositó allí la caja con el relicario, junto con un mechón de su propio cabello y una nota prometiendo su regreso. Después, selló el hueco con mortero fresco y regresó a su posición. 3 días después, Eduardo desapareció en combate durante una violenta escaramuza en las afueras de Teruel. Su cuerpo nunca fue encontrado, y su nombre pasó a engrosar la interminable lista de desaparecidos de la Guerra Civil. Ana sintió un nudo en la garganta mientras unía las piezas de aquella historia. El relicario, creado con tanto amor y esperanza, había permanecido oculto en aquel muro durante décadas, guardando la promesa incumplida de un joven platero a su amada. Pero la historia no terminaba ahí.
Ana necesitaba saber qué había sido de Isabel. ¿Había sobrevivido a la guerra? ¿Había formado una nueva vida? ¿Había esperado, como tantas otras mujeres, el regreso de un hombre que nunca volvería? La búsqueda la llevó hacia los archivos de refugiados en Valencia. Allí, entre miles de nombres, encontró el de Isabel Vega Domínguez, registrada en un campo de refugiados en febrero de 1938. Junto con su madre y una hermana menor. Posteriormente, en octubre del mismo año, aparecía en una lista de exiliados rumbo a Francia. Los registros franceses fueron más difíciles de consultar, pero gracias a la ayuda de una asociación de memoria histórica, Ana logró seguir el rastro de Isabel hasta un pequeño pueblo cerca de Toulouse, donde se había establecido con otros refugiados españoles. Y entonces, como si el destino quisiera recompensar su dedicación, Ana encontró algo extraordinario. Isabel Vega seguía viva. Con 103 años, residía en una casa de retiro en las afueras de Toulouse. Según informes de la asociación, conservaba una lucidez sorprendente para su edad y había dedicado su vida a la enseñanza, siempre manteniendo viva la memoria de su tierra natal y de la guerra que había marcado su juventud. Ana sintió que el relicario en su bolsillo latía como un segundo corazón. Había encontrado a su legítima dueña. Había descubierto la historia completa de aquel amor interrumpido por la guerra. Ahora solo faltaba un paso: devolver el relicario a las manos a las que siempre debió llegar. Sin pensarlo dos veces, Ana reservó un billete a Toulouse para la semana siguiente. El relicario había esperado casi 80 años. No podía esperar ni un día más. Eduardo Martínez Sánchez nunca se había imaginado como soldado. Sus manos, habituadas a la delicadeza del trabajo con plata, parecían inadecuadas para empuñar un fusil. Sin embargo, la guerra no distingue entre artesanos y guerreros, entre poetas y oficinistas. La guerra devora a todos por igual. Los transforma en números, en bajas potenciales, en héroes o villanos dependiendo del bando desde el que se cuente la historia. Aquel diciembre de 1937, mientras cavaba trincheras en las heladas colinas que rodeaban Teruel, Eduardo mantenía vivo el recuerdo de Isabel en cada golpe de pala contra la tierra congelada. El frío era tan intenso que los hombres hablaban de el generalísimo invierno, un enemigo más letal que las balas republicanas. Muchos amanecían con las extremidades congeladas. Los más desafortunados no despertaban. En aquellas condiciones extremas, el relicario se había convertido en su tabla de salvación. Por las noches, a la luz temblorosa de una vela, sacaba su pequeño juego de herramientas de platero y trabajaba en los detalles finales. Cada grabado, cada curva del metal, era una carta de amor silenciosa, una promesa de futuro. «¿Otra vez con tu joyita, Martínez?», le preguntaba a menudo Rogelio, un compañero de trinchera con el que había forjado una de esas amistades intensas que solo la proximidad de la muerte hace posibles. «No es una joya cualquiera», respondía Eduardo, sin levantar la vista de su trabajo. «Es mi promesa para Isabel. Cuando todo esto termine se lo daré y le pediré que nos casemos de inmediato. Hemos perdido demasiado tiempo ya». Rogelio, que había dejado a una esposa y 2 hijos pequeños en Sevilla, entendía mejor que nadie aquel sentimiento. La guerra había puesto en suspenso millones de vidas. Había congelado proyectos, sueños, amores. «La recogeré en Valencia. Así es que ha llegado hasta allí», continuaba Eduardo mientras pulía la superficie de plata. «Iremos a América, quizás a Argentina o México.
Allí nadie preguntará en qué bando luchamos, nadie nos juzgará por decisiones que nunca quisimos tomar. Estos planes, compartidos en susurros bajo las estrellas invernales, mantenían a Eduardo cuerdo en medio de la locura colectiva que era la guerra. El relicario, a medida que se acercaba a su perfección, se había convertido en el símbolo físico de aquella esperanza. El 7 de enero de 1938, Teruel cayó definitivamente en manos republicanas. El batallón de Eduardo recibió órdenes de retirarse hacia posiciones más seguras, pero él sabía que no podía marcharse sin intentar ver a Isabel. Durante semanas había recogido información fragmentaria sobre la situación en la ciudad. Un pastor que cruzaba ocasionalmente las líneas para vender queso a ambos bandos le había confirmado que la familia Vega seguía en su casa, aunque las condiciones en la ciudad eran cada vez más precarias. Eduardo compartió sus planes con Rogelio una noche especialmente fría de febrero. Aprovecharía el próximo alto el fuego para infiltrarse en la ciudad. Entregaría el relicario a Isabel y regresaría antes del amanecer. Te pegarán 4 tiros si te descubren, y no serán precisamente los rojos, le advirtió Rogelio. Desertar en territorio enemigo es un boleto directo al paredón. No voy a desertar, respondió Eduardo con una calma que sorprendió a su amigo. Solo voy a cumplir una promesa. Volveré antes de que nadie note mi ausencia. Rogelio sabía que no había forma de disuadirlo. En su lugar, le ofreció su ayuda. Mantendría su ausencia en secreto durante la inspección nocturna y tendría listo un botiquín por si volvía herido. La oportunidad llegó la noche del 14 de febrero, día de San Valentín. Un alto el fuego de 6 horas había sido acordado para recoger a los heridos y muertos que habían quedado atrapados en tierra de nadie tras los últimos combates. La confusión propia de estas treguas temporales proporcionaría a Eduardo la cobertura perfecta. Se vistió con ropas civiles bajo el uniforme, escondió el relicario en un bolsillo interior cercano al corazón y, aprovechando la oscuridad, se deslizó entre las líneas enemigas. Conocía Teruel como la palma de su mano, cada callejón, cada atajo. Aún así, la ciudad que encontró apenas se parecía a la que guardaba en sus recuerdos. Edificios reducidos a escombros, calles cortadas por barricadas improvisadas, el fantasmal silencio interrumpido ocasionalmente por disparos lejanos. Avanzó pegado a las paredes, evitando las patrullas republicanas. Cuando finalmente llegó a la calle donde vivía la familia de Isabel, su corazón dio un vuelco. La zona había sido duramente castigada por la artillería. Varias casas, incluida la de los Vega, mostraban impactos de obuses. Se acercó con cautela a lo que quedaba de la vivienda. La fachada había resistido, pero el interior estaba parcialmente destruido. Entró por una ventana rota y llamó en voz baja: «Isabel, señora Vega». Solo el eco de su propia voz le respondió. La casa estaba abandonada, probablemente desde hacía semanas. Los pocos muebles que quedaban estaban cubiertos de escombros y polvo. Fue entonces cuando una voz a sus espaldas lo sobresaltó. «¿Buscas a los Vega, muchacho?». Era una anciana, envuelta en un grueso chal negro. Eduardo reconoció a doña Matilde, la vecina de toda la vida, aquella que siempre parecía saber todo sobre todos en el barrio. Se fueron hace un mes, justo después del bombardeo que destrozó la cocina, continuó la anciana. Isabel quería quedarse, testaruda como siempre. Decía que habías prometido volver por ella y que te esperaría aunque se cayera el mundo. Pero su madre la convenció de marcharse cuando las bombas empezaron.
a caer demasiado cerca. Se dirigían a Valencia con la idea de embarcar hacia Francia. Eduardo sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Había llegado tarde. Isabel se había marchado, quizás para siempre, y ni siquiera había podido entregarle el relicario, aquel objeto en el que había depositado tantos sueños y esperanzas. «Deja lo que hayas traído para ella», añadió la anciana, como si pudiera leer sus pensamientos. «Si sobrevivimos a esta locura y ella regresa algún día, me aseguraré de que lo reciba». Eduardo consideró brevemente esta opción, pero algo le decía que no era seguro. La guerra podía durar meses, incluso años. La casa podía ser ocupada, saqueada o simplemente derrumbarse por completo con el próximo bombardeo. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el curso de 2 vidas. Subió al dormitorio principal, aquel donde tantas veces había soñado despertar junto a Isabel cuando fueran marido y mujer. Con la navaja que siempre llevaba consigo, comenzó a rascar el mortero entre 2 piedras grandes de la pared norte, la más sólida de la casa. Cuando creó un hueco suficiente, depositó allí la caja con el relicario, no sin antes añadir un mechón de su propio cabello y una nota escrita apresuradamente. «Para mi amada Isabel, volveré por ti. Eduardo, 1938». Después, selló el hueco con mortero fresco que encontró en un cubo abandonado por algún albañil antes de que la guerra interrumpiera todas las obras. Alisó la superficie lo mejor que pudo y se aseguró de que no quedara demasiado visible. «Volveré», murmuró mientras pasaba los dedos una última vez por el muro que ahora guardaba su tesoro más preciado. «Cuando termine esta maldita guerra, volveré y te encontraré donde quiera que estés. Y entonces abriremos juntos este muro y recuperaremos nuestro futuro». Pero la historia, implacable en su avance, tenía otros planes para Eduardo Martínez Sánchez. 3 días después, durante una violenta ofensiva nacional para recuperar Teruel, su unidad cayó en una emboscada. Testigos aseguraron haberlo visto caer bajo el fuego de una ametralladora republicana mientras intentaba poner a salvo a un compañero herido. Su cuerpo, como el de tantos otros, quedó abandonado en tierra de nadie, tragado por el barro y la nieve, convertido en una cifra más en la interminable lista de desaparecidos. El relicario, mientras tanto, comenzó su larga espera en la oscuridad de aquel muro. Una espera que se prolongaría durante décadas, a través de la posguerra, la dictadura, la transición democrática y finalmente la restauración de la memoria histórica. Una espera silenciosa pero cargada de significado, como si las moléculas de plata mantuvieran viva la promesa de Eduardo, resistiendo el paso del tiempo hasta que llegara el momento de ser descubierto. Y ese momento llegó finalmente, casi 80 años después, cuando las manos de Ana Vidal liberaron el relicario de su prisión de piedra, devolviéndolo a la luz y reactivando una promesa que el tiempo no había logrado borrar. El avión descendió suavemente sobre la pista del aeropuerto de Toulouse-Blagnac. A través de la ventanilla, Ana contempló el paisaje del sur de Francia. Colinas verdes salpicadas de pueblos de tejas rojizas, tan similares y a la vez tan diferentes a los de su Aragón natal. Llevaba el relicario en un pequeño estuche acolchado dentro de su bolso, y cada pocos minutos comprobaba que seguía ahí, como si temiera que pudiera desvanecerse después de haber esperado tantos años para completar su viaje. El centro de retiro donde residía Isabel Vega se encontraba en las afueras de la ciudad, un edificio de principios del siglo XX, rodeado de jardines bien cuidados. Ana había llamado con antelación,
explicando parcialmente el motivo de su visita. La directora, intrigada por la historia, había accedido a concertarle una cita, no sin antes advertirle que, a pesar de su asombrosa lucidez, la señora Vega tenía días mejores y peores. Algunos días recuerda hasta el más mínimo detalle de su juventud, le había explicado por teléfono. Otros parece perderse en una niebla temporal donde las décadas se confunden. Nunca sabemos qué Isabel nos encontraremos cada mañana. Mientras el taxi recorría las calles de Toulouse, Ana repasaba mentalmente lo que diría. ¿Cómo se le explica a una mujer de 103 años que se ha encontrado un regalo que su prometido le dejó oculto antes de morir en la guerra? ¿Cómo se revive un dolor que ha tenido décadas para sedimentarse? El taxi se detuvo frente a una verja de hierro forjado. Ana pagó la carrera y caminó con paso inseguro por el sendero de grava que conducía a la entrada principal. En la recepción, una mujer de mediana edad la recibió con una sonrisa profesional. «Usted debe ser la señorita Vidal, de España», dijo en un francés pausado, consciente de que hablaba con una extranjera. «La estábamos esperando. La señora Vega está teniendo un buen día. Ha estado muy animada desde que le dijimos que tendría una visita de su país». Ana siguió a la recepcionista a través de pasillos luminosos, decorados con fotografías en blanco y negro de la Toulouse de antaño. Finalmente, llegaron a una sala común donde varios ancianos jugaban a las cartas o leían bajo la luz natural que entraba por grandes ventanales, y allí estaba ella, sentada en un sillón junto a la ventana, con un libro abierto sobre el regazo y una manta ligera cubriendo sus piernas. Isabel Vega Domínguez. Su cabello, completamente blanco, estaba recogido en un moño sencillo. Su rostro, surcado por las arrugas que solo un siglo de vida puede dibujar, mantenía una serenidad y una elegancia que el tiempo no había conseguido erosionar. Y sus ojos. Ana los reconoció de inmediato. Eran los mismos ojos profundos y serenos que había visto en la fotografía del relicario, ahora velados por una ligera catarata, pero aún vivos, intensos, curiosos. «Señora Vega», dijo la recepcionista en español con marcado acento francés. «Ha venido a visitarla una compatriota, la señorita Ana Vidal». Isabel levantó la mirada del libro y observó a Ana con una mezcla de curiosidad y sorpresa. «Acérquese, joven», dijo con una voz sorprendentemente firme para su edad. «No recuerdo haberla conocido antes, pero a mi edad la memoria juega malas pasadas». Ana se acercó y tomó asiento en una silla frente a la anciana. De cerca, pudo apreciar mejor los rasgos que el tiempo había transformado, pero no borrado por completo. Podía imaginar perfectamente a la joven Isabel, aquella que había enamorado a Eduardo 80 años atrás. «No nos conocemos, señora Vega», comenzó Ana, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Vengo de Teruel, soy restauradora y estoy trabajando en una casa antigua en las afueras de la ciudad. Una casa que quizás usted conoció bien en su juventud». Los ojos de Isabel se iluminaron con un destello de reconocimiento. «Teruel», murmuró, y por un momento pareció que su mente viajaba hacia atrás, atravesando las décadas. «Hace tanto tiempo tuve que dejarla con el corazón roto, ¿sabe? La guerra no deja elección». «Lo sé», respondió Ana suavemente. «He estado investigando sobre la guerra civil para un proyecto de restauración y encontré algo que puede interesarle». Con manos ligeramente temblorosas, Ana abrió su bolso y extrajo el estuche acolchado. Al abrirlo, el relicario de plata brilló bajo la luz del sol que entraba por la ventana. Isabel contuvo la respiración.
Sus manos, nudosas por la artritis, pero aún sorprendentemente ágiles, se extendieron hacia el objeto como atraídas por un imán. Ana se lo entregó con reverencia, como quien devuelve una reliquia sagrada a su templo original. «Dios mío», susurró Isabel, mientras sus dedos recorrían la superficie labrada del relicario. «Es imposible, después de tanto tiempo. Lo encontré oculto en una pared», explicó Ana, «en la que fue su casa en Teruel, antes de que tuvieran que abandonarla durante la batalla. Había una nota dentro». Isabel abrió el relicario con dedos temblorosos. El mechón de cabello rubio, la fotografía en miniatura de ella misma, joven y esperanzada, y la nota escrita con aquella caligrafía que reconocería entre mil. «Para mi amada Isabel, volveré por ti. Eduardo, 1938. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Isabel. «Eduardo», murmuró, y en esa única palabra parecían concentrarse décadas de dolor, de incertidumbre, de esperanza nunca abandonada del todo. «Mi Eduardo, esperé noticias suyas durante años. Cuando terminó la guerra intenté averiguar qué había sucedido con él. Me dijeron que había desaparecido en combate, pero nunca llegó una confirmación oficial de su muerte. Durante años, cada vez que llamaban a la puerta, una parte de mí creía que podía ser él». Isabel cerró los ojos un momento, como si estuviera reviviendo aquellos largos años de espera. Cuando los abrió de nuevo, su mirada reflejaba una mezcla de dolor y aceptación que solo podía venir después de décadas de procesar una pérdida. «Nunca supe cómo murió ni dónde está enterrado. Es una de las heridas que nunca cicatrizan del todo», continuó. «La guerra nos robó no solo el presente, sino también la posibilidad de despedirnos, de llorar sobre una tumba, de tener un lugar donde llevar flores». Ana escuchaba en silencio, consciente de ser testigo de un momento extraordinario. La historia con mayúsculas, aquella que se estudia en los libros, se entrelazaba con la historia íntima y personal de una mujer que había sobrevivido para contarlo. «Eduardo era platero, ¿sabe?», prosiguió Isabel, acariciando el relicario como si fuera un ser vivo. «Tenía unas manos mágicas. Podía transformar un trozo de metal en algo bello, algo con alma. Hablaba a menudo de este relicario. Me dijo que sería especial, único, como nuestro amor. Pero la guerra estalló antes de que pudiera terminarlo, o eso creía yo». Isabel abrió nuevamente el relicario y observó la fotografía en miniatura que contenía. Esta fotografía me la tomó él mismo, con una cámara que le había prestado un amigo fotógrafo. Fue en la primavera de 1936, unos meses antes de que todo se desmoronara. Estábamos en el parque, planeando nuestra boda. Siempre me preguntó qué hizo con ella, y ahora, después de tantos años, descubro que la llevaba consigo, que la puso en este relicario. Ana le explicó entonces todo lo que había descubierto durante su investigación. Cómo Eduardo había continuado trabajando en el relicario durante la guerra, cómo se había infiltrado en Teruel, arriesgando su vida para entregárselo, y cómo, al encontrar la casa vacía, tomó la decisión de ocultarlo en la pared. Debió hacerlo solo unos días antes de desaparecer, concluyó Ana. Es como si hubiera presentido que no sobreviviría, como si quisiera dejar una parte de sí mismo, una promesa eterna, esperando a que algún día usted regresara y la encontrara. Isabel escuchaba con los ojos húmedos, pero sin derramar más lágrimas, como si hubiera aprendido a contener el dolor después de tantas décadas. «Nunca regresé a Teruel», dijo finalmente. «No pude. El exilio se prolongó durante toda la dictadura.
Cuando por fin caída Franco y se abrieron las fronteras, mis padres habían fallecido. Mi hermana tenía su vida en Francia. Ya no quedaba nada para mí allí, o eso creía. Construí una nueva vida aquí. Me convertí en maestra como siempre había soñado. Me casé con un buen hombre que respetó mi dolor y nunca intentó reemplazar a Eduardo en mi corazón. Tuve hijos, tengo nietos y bisnietos. He vivido una vida plena, a pesar de todo. Isabel hizo una pausa, mirando hacia el jardín a través de la ventana, como si pudiera ver allí el paisaje de su juventud. Pero siempre hubo un vacío, un espacio que nadie más podía llenar. El espacio de las preguntas sin respuesta, de los sueños interrumpidos, de las promesas que quedaron suspendidas en el aire como las notas de una canción inacabada. Ana asintió, conmovida por la dignidad con la que aquella mujer centenaria hablaba de su dolor. Y ahora, continuó Isabel, volviendo su mirada hacia el relicario, después de 80 años, esta pequeña pieza de plata cierra el círculo. No me devuelve a Eduardo, no me dice dónde está su cuerpo, pero me confirma lo que siempre supe en mi corazón, que me amó hasta el final, que cumplió su promesa de volver por mí de la única forma que pudo. Isabel tomó las manos de Ana. Entre las suyas, un gesto sorprendentemente firme para alguien de su edad. «Gracias», dijo con una intensidad que hizo estremecer a la restauradora. «Gracias por no ignorar este hallazgo, por investigar, por buscarme, por venir hasta aquí para devolverme esta parte de mi historia que creía perdida para siempre. Ha dado un regalo incalculable a esta vieja mujer». Ana sentía un nudo en la garganta que apenas le permitía hablar. Era lo correcto, logró decir. Este relicario le pertenece. Tiene que completar su viaje. Isabel sonrió, una sonrisa luminosa que por un instante disolvió las arrugas y dejó entrever a la joven que había sido. «¿Sabe qué es lo más extraordinario?», dijo mientras volvía a abrir el relicario. «Que a pesar de todo lo que nos separó, la guerra, la distancia, la muerte, nuestro amor encontró la forma de atravesar el tiempo. Esta pequeña pieza de plata ha esperado pacientemente como un testigo silencioso hasta que pudiera llegar a mis manos. Es como si Eduardo hubiera cumplido su promesa después de todo». Isabel pidió a Ana que la acompañara a su habitación privada. Quería mostrarle algo que había guardado durante décadas y que ahora, a la luz del hallazgo del relicario, adquiría un significado completamente nuevo. La habitación era luminosa y acogedora, decorada con fotografías familiares que documentaban una vida larga y plena. Isabel con su esposo francés en su boda en los años 50. Isabel rodeada de niños en lo que parecía ser un aula escolar. Isabel sosteniendo bebés que fueron creciendo en sucesivas fotografías hasta convertirse en adultos con sus propios hijos. Con movimientos lentos pero precisos, Isabel abrió un pequeño secreter de madera que descansaba sobre su cómoda. Nos decía, uno de los cajones extrajo una caja plana forrada en terciopelo desvaído. Después de que me confirmaran la desaparición de Eduardo, guardé todo lo que tenía de él, explicó mientras abría la caja. Cartas, fotografías, pequeños regalos, todo excepto esto. Esto siempre lo he llevado conmigo, primero alrededor del cuello, luego cuando la cadena se rompió y mis manos ya no eran lo suficientemente ágiles para repararla, aquí, en esta caja. Dentro, sobre un lecho de seda azul oscuro, descansaba un delicado colgante de plata. Ana lo reconoció de inmediato. Era una pieza gemela del relicario que acababa de entregarle, aunque más pequeña y sencilla.
Eduardo me lo regaló en mi cumpleaños de 1936, unos meses antes de que estallara la guerra, continuó Isabel. Me dijo que era un anticipo, una promesa de algo más elaborado que estaba creando para mí. Nunca imaginé que se refería al relicario que usted ha encontrado, ni que pasarían 80 años antes de que pudiera verlo. Ana tomó con cuidado el colgante. Aunque más simple, mostraba claramente el mismo estilo, los mismos motivos florales entrelazados con líneas geométricas, la misma delicadeza en el trabajo de la plata. Son piezas complementarias, murmuró Ana, maravillada por esta nueva revelación. Como si hubiera diseñado un conjunto desde el principio. Isabel asintió. Eduardo siempre fue así. Planificaba cada detalle con anticipación. Cuando le regaló, este colgante, me dijo, es solo la mitad de lo que quiero darte, Isabel. La otra mitad vendrá cuando acabe esta locura y podamos estar juntos para siempre. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellas palabras, pronunciadas por un joven enamorado en 1936, contenían una promesa que la guerra, la dictadura y el exilio habían interrumpido, pero que de algún modo se estaba cumpliendo ahora, 80 años después y más allá de la muerte. ¿Puedo?, preguntó Ana señalando ambas piezas. Isabel asintió, intrigada. Ana colocó el colgante pequeño junto al relicario recién descubierto y entonces lo vio. Los diseños de ambas piezas se complementaban perfectamente. Más aún, el borde inferior del colgante pequeño encajaba con precisión en una pequeña hendidura casi imperceptible en la parte superior del relicario. «Increíble», susurró Ana. «Estaban diseñados para unirse». El colgante es literalmente la llave del relicario. Con manos temblorosas, Isabel tomó ambas piezas y con una intuición que parecía provenir de otro tiempo, insertó el borde del colgante en la hendidura del relicario. Se escuchó un suave clic y ante la sorpresa de ambas mujeres se abrió un compartimento oculto en el relicario, un espacio secreto que había permanecido sellado durante 80 años. Dentro había un papel doblado con extremo cuidado, tan fino que parecía translúcido. Isabel lo extrajo con delicadeza infinita, como quien maneja una reliquia sagrada a punto de desintegrarse. Al desdoblarlo, reveló una carta escrita con la misma caligrafía firme y elegante de la nota que acompañaba al relicario. Mi amada Isabel, si estás leyendo esto, significa que has encontrado mi regalo y has descubierto su secreto. También significa que probablemente yo no estoy a tu lado para ver tu rostro iluminarse con esa sonrisa que ha sido mi luz en los días más oscuros de esta guerra maldita. He tenido un presentimiento. No sé explicarlo, pero siento que mi tiempo se acorta. Cada noche el ruido de las bombas se acerca más. Cada mañana hay más nombres tachados en la lista de mi compañía. La muerte nos rodea, Isabel, y aunque intento mantener la esperanza, debo ser práctico y prever todas las posibilidades. Este relicario contiene más que mi amor por ti. Contiene también la dirección del taller de mi padre en Zaragoza. He dejado allí, bajo el cuidado de mi hermano menor, todos mis diseños, mis herramientas y los ahorros que pude acumular antes de la guerra. Si no regreso, todo eso te pertenece. Es poco, lo sé, pero quizás te ayude a empezar una nueva vida cuando termine esta pesadilla. No quiero que me llores eternamente, Isabel. Si caigo, deseo que sigas adelante, que encuentres la felicidad, que construyas la vida plena que mereces. Pero permite que una parte de mí permanezca contigo a través de este relicario. Cuando lo mires, recuerda que cada curva, cada grabado,
Cada destello de luz sobre la plata fue creado por unas manos que te adoraban, por un corazón que latía solo por ti. Volveré si puedo. Te buscaré hasta el fin del mundo si es necesario. Pero si el destino decide otra cosa, sabe que te amé hasta mi último aliento, que tu nombre será la última palabra en mis labios, que tu rostro será la última imagen en mi mente, eternamente. Tuyo, Eduardo, 14 de febrero de 1938. Isabel leía con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando terminó, llevó la carta a sus labios y la besó suavemente, como si pudiera a través de aquel gesto enviar un último beso al hombre que la había escrito 80 años atrás. Él sabía, murmuró. De alguna manera, presentía que no regresaría. Ana guardaba silencio, conmovida hasta lo más profundo de su ser. Estaba presenciando la conclusión de una historia de amor que había comenzado antes de que ella naciera. Una historia que la guerra había interrumpido, pero no destruido. ¿Sabe qué es lo más extraordinario?, dijo Isabel después de un largo silencio, doblando la carta con el mismo cuidado con el que la había desplegado. Que en cierto modo su presentimiento era correcto. Eduardo no regresó físicamente, pero una parte de él, la más esencial, ha encontrado el camino hasta mí. A través del tiempo, a través del olvido, a través de la muerte misma. Isabel tomó el relicario y el colgante, ahora unidos como Eduardo había planeado, y los sostuvo en la palma de su mano, contemplándolos como si contuvieran todas las respuestas que había buscado durante décadas. Seguí adelante como él deseaba, continuó. Amé a otro hombre, formé una familia, encontré propósito en la enseñanza, en mantener viva la memoria de lo que habíamos sufrido y perdido. Pero siempre quedó ese vacío, esa pregunta sin respuesta. Ahora por fin puedo cerrar ese capítulo. Ana comprendió entonces que su papel en esta historia iba más allá de la mera devolución de un objeto perdido. Había sido el instrumento para cerrar un círculo que llevaba abierto 80 años, para cumplir una promesa que trascendía la muerte y el olvido. ¿Qué hará ahora con el relicario?, preguntó. Isabel sonrió, una sonrisa serena que parecía iluminarla desde dentro. Lo llevaré conmigo durante el tiempo que me quede, respondió, que a mi edad no será mucho, pero luego quiero que vaya al Museo de la Memoria en Teruel, junto con las cartas, las fotos, la historia completa. Quiero que las generaciones futuras conozcan no solo los horrores de la guerra, sino también cómo el amor puede sobrevivir a ella, cómo puede encontrar caminos insospechados para cumplirse. Ana asintió, comprendiendo la sabiduría de aquella decisión. El relicario, más allá de su valor material o artístico, era un testimonio vivo de la resistencia del espíritu humano frente a la adversidad, de la capacidad del amor para trascender el tiempo y la distancia. Me encargaré personalmente de que así sea, prometió Ana. Cuando llegue el momento. Isabel tomó su mano y la apretó con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Gracias, dijo simplemente, por permitir que Eduardo cumpla su promesa, por traerme paz después de tanto tiempo. Ana se quedó con Isabel el resto de la tarde. La anciana, energizada por el descubrimiento, le mostró fotografías, le contó historias de su juventud en Teruel, de los años difíciles del exilio, de cómo había reconstruido su vida en Francia sin olvidar nunca sus raíces españolas. Y mientras la escuchaba, Ana comprendió que había sido parte de algo mucho más grande que ella misma, algo que trascendía los límites del tiempo y del espacio.
había sido el eslabón que unía el pasado con el presente, la promesa con su cumplimiento, la separación con el reencuentro. Cuando finalmente se despidió de Isabel, ya al anochecer, la anciana le entregó una pequeña caja. «Para que recuerdes siempre esta historia», le dijo, «para que sepas que fuiste parte de ella». Ana abrió la caja cuando regresó a su hotel. Dentro encontró una pequeña pieza de plata, un broche sencillo pero elegante que Isabel había llevado consigo desde España. No era obra de Eduardo, pero pertenecía a la misma época, al mismo mundo que había desaparecido bajo las bombas y los odios fratricidas. Aquella noche, Ana escribió durante horas en su diario, documentando cada detalle de esta extraordinaria historia que había tenido el privilegio de presenciar y completar. Algún día, pensó, cuando el relicario llegara al museo junto con todo el material que Isabel había preservado, ella aportaría también sus propias notas, su propio testimonio, como testigo final de una promesa que había tardado 80 años en cumplirse, pero que finalmente había encontrado su camino. Ana regresó a Teruel 3 días después, con una extraña mezcla de emociones. Se sentía a la vez exhausta y energizada, triste y profundamente satisfecha. Había sido testigo del cierre de un círculo que llevaba abierto casi un siglo. Había formado parte de una historia que trascendía su propia existencia. La casa de piedra donde todo había comenzado la recibió con su silencio ancestral. Ana observó el hueco en la pared del dormitorio principal, ahora vacío, testigo mudo de una espera de 80 años. Pasó sus dedos por el borde irregular de las piedras y casi pudo sentir el eco de las manos de Eduardo sellando aquel escondite, confiando al futuro la entrega de su mensaje de amor. «Han pasado tantas cosas desde entonces», murmuró para sí misma. «Tantas vidas vividas y perdidas, tantos cambios en el mundo. Y sin embargo, aquí estás, cumpliendo tu promesa a través del tiempo». La restauración de la casa continuó durante los meses siguientes. Ana supervisaba personalmente cada detalle, asegurándose de que se preservara la esencia histórica del edificio mientras se lo adaptaba para su nueva vida como posada rural. Pero una parte de su mente estaba siempre en Toulouse, con Isabel y aquel relicario que había esperado tanto tiempo para completar su viaje. Mantuvo contacto telefónico regular con la residencia. «Isabel», le informaban, parecía revitalizada desde su visita. Hablaba a menudo del relicario, lo mostraba a otros residentes, contaba la historia de Eduardo y de cómo su promesa se había cumplido décadas después de su muerte. 3 meses después de su visita a Toulouse, Ana recibió una llamada que esperaba pero temía. Isabel Vega Domínguez había fallecido pacíficamente durante la noche, sosteniendo el relicario entre sus manos. Siguiendo sus instrucciones, su familia se había puesto en contacto con Ana para coordinar la donación de sus objetos personales, incluido el relicario, al futuro Museo de la Memoria de Teruel. La nieta mayor de Isabel, Sofía, viajó a España para encontrarse con Ana y entregarle personalmente los objetos. Era una mujer de unos 50 años, con los mismos ojos intensos de su abuela. «Mi abuela habló de usted constantemente en sus últimos meses», le dijo cuando se encontraron. «Decía que era el ángel que había cerrado el círculo de su vida, que le había traído paz cuando ya no la esperaba». Ana recibió con reverencia la pequeña colección, el relicario y el colgante ahora unidos como Eduardo había planeado. Las cartas cuidadosamente preservadas, fotografías de juventud, documentos del exilio, diarios personales y una última carta que Isabel había escrito para ella pocos días antes de morir,
La carta decía: «Querida Ana, cuando leas esto yo ya habré partido. A mi edad, cada día es un regalo inesperado, y siento que el mío está llegando a su fin. No me entristece. He vivido una vida larga y plena. He conocido el amor en sus muchas formas. He visto crecer a mis hijos, nietos y bisnietos. Pero lo que nunca esperé fue que, en el ocaso de mi vida, recibiría este extraordinario regalo: la certeza de que Eduardo cumplió su promesa, de que pensó en mí hasta su último momento, de que nuestro amor encontró la forma de trascender la muerte y el tiempo. El relicario que me has devuelto es más que un objeto precioso. Es la prueba tangible de que algunas conexiones están más allá de nuestra comprensión racional, de que el amor verdadero no conoce fronteras, ni siquiera la frontera final de la muerte. Te confío ahora esta parte de mi historia, de nuestra historia. El relicario, junto con todo lo que he preservado durante décadas, debe servir como testimonio no solo del horror de la guerra que nos separó, sino también de la belleza que puede sobrevivir incluso en las circunstancias más oscuras. Cuando el museo esté terminado, cuando estos objetos se exhiban para que las nuevas generaciones los contemplen, espero que vean más allá de las vitrinas y las etiquetas explicativas. Espero que sientan la vida que late en ellos, las esperanzas, los sueños, el amor que representan. Gracias, Ana, por ser el instrumento que completó nuestro círculo. En cierto modo, tú también formas parte de esta historia ahora. La has recogido y la llevarás adelante cuando yo ya no esté. Con todo mi cariño y gratitud, Isabel». Ana leyó la carta con lágrimas en los ojos, conmovida por la serenidad y la sabiduría que emanaban de aquellas palabras. Isabel había entendido algo que muchos tardan toda una vida en comprender: que el amor verdadero no se mide por su duración, sino por su profundidad, que algunas conexiones trascienden el tiempo y el espacio, que incluso las historias interrumpidas pueden encontrar su conclusión si hay quien las recuerde y las honre. El proyecto del Museo de la Memoria de Teruel avanzó más rápidamente de lo previsto, impulsado en parte por la publicación de un artículo que Ana escribió sobre el relicario y la historia de Eduardo e Isabel. El relato capturó la imaginación del público, convirtiéndose en un símbolo de la reconciliación histórica que España seguía buscando décadas después del fin de la Guerra Civil. Un año después, en una soleada mañana de febrero, el mismo mes en que Eduardo había escondido el relicario 81 años antes, se inauguró el museo. En una vitrina especial, diseñada por la propia Ana, se exhibía el relicario junto con fotografías, cartas y una narración detallada de la historia. El día de la inauguración, mientras observaba a los visitantes detenerse frente a la vitrina, algunos con lágrimas en los ojos, otros en silencioso respeto, Ana sintió una extraña pero reconfortante sensación de completitud. La historia de Eduardo e Isabel había encontrado su lugar en la memoria colectiva. Se había convertido en parte del tejido de la historia española, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la capacidad humana para amar permanece indestructible. Unos meses más tarde, Ana volvió a visitar la antigua casa de piedra, ahora completamente restaurada y funcionando como una acogedora posada rural. Los dueños habían decidido llamarla El Relicario, en honor a la historia que había dormido entre sus muros durante décadas. Ana subió al dormitorio principal, ahora una elegante habitación para huéspedes, y se detuvo frente a la pared norte. El hueco donde había encontrado el relicario había sido sellado durante la restauración, pero una pequeña placa de plata marcaba el lugar. En esta pared, Eduardo Martínez Sánchez
escondió un relicario destinado a su amada Isabel Vega Domínguez en febrero de 1938, durante la batalla de Teruel. 80 años después, el relicario completó su viaje. Algunas promesas trascienden el tiempo. Ana pasó suavemente los dedos por la placa, sintiendo bajo ellos la textura fría del metal, tan similar a la del relicario que había sostenido por primera vez en ese mismo lugar. Un escalofrío recorrió su espalda al pensar en las extraordinarias circunstancias que la habían convertido en parte de aquella historia de amor que había esperado 80 años para ser completada. «Misión cumplida, Eduardo», susurró. Ella lo recibió. Ella entendió. La promesa está completa. Y por un instante tan breve que después se preguntaría si lo había imaginado, Ana sintió una presencia en la habitación, una sensación de paz y gratitud que parecía emanar de las propias paredes, como si el eco de un amor que había desafiado al tiempo y a la muerte aún resonara en aquel espacio, como las últimas notas de una hermosa melodía que se desvanece lentamente en el silencio. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario. ¿Qué objeto crees que aún guarda una historia no contada? Suscríbete para no perder el próximo hallazgo, porque aún hay muchas memorias escondidas entre las sombras del tiempo.